Vivimos en una era donde estar conectados parece sinónimo de estar presentes, donde una publicación puede definir nuestra identidad, una tendencia puede moldear nuestras ideas y una noticia falsa puede dividir a comunidades enteras. Bienvenidos a Conexiones Digitales, el podcast donde exploramos cómo la globalización, la cultura digital y la información están transformando la manera en que somos y nos comunicamos. En este episodio vamos a hablar sobre la identidad, la brecha digital y la posverdad. 3 conceptos que explican por qué, aunque vivimos en un mundo más interconectado que nunca, las desigualdades y la desinformación siguen creciendo. Así que hoy te invito a pensar conmigo cuánto de lo que vemos en redes refleja la realidad y cuánto es pura ilusión globalizada. La globalización prometía unirnos, pero como explica Alma Rosa Alba de la Selva, la llamada sociedad de la información también trajo un nuevo tipo de desigualdad, la brecha digital. Ya no se trata de quién tiene internet y quién no, sino de quién sabe usarlo, cómo lo usa y para qué. En Argentina, el INDEC señala que un 20% de las zonas rurales aún no tienen acceso a internet y solo un 55% de los hogares posee una computadora. Salí a la calle y le pregunté a la gente, ¿crees que todos tenemos las mismas oportunidades en el mundo digital? Y esto me dijeron. No, la verdad que no. Hay gente que ni siquiera tiene para ver un video. Y depende, algunos saben usar la tecnología para trabajar o estudiar, otros la usan para scrollear. Y yo creo que sí, que el que quiere puede. Todo está en internet. Y hay que buscar. Ahí está el punto. La brecha digital no es solo técnica, también es social. ¿De qué sirve tener el acceso si no sabemos cómo aprovecharlo? La autora, Alba de la Selva, lo explica claramente. La brecha digital es una nueva desigualdad del siglo XXI. Una desigualdad por desconexión, como dice Néstor García Canclini. Esta brecha no solo separa a quienes están desconectados, sino a quienes, aún conectados, no pueden aprovechar las oportunidades de la era digital. Internet no solo cambió la forma en que trabajamos o consumimos, sino también cómo nos presentamos ante el mundo. Nuestra identidad ya no se construye solo con el cara a cara, sino también a través de las pantallas, de las fotos, de los perfiles. Cada clic que damos, cada foto que subimos, cada me gusta que dejamos, eso construye una versión de nosotros. En ese espacio digital compartimos, y a veces en exceso, fragmentamos como toda nuestra vida. Es lo que se conoce como el oversharing, pero ¿cuánto de lo que mostramos en redes refleja realmente quiénes somos? En un contexto globalizado, la identidad se vuelve híbrida. Nos mezclamos con culturas de todo el mundo. Adoptamos expresiones, modas, ideas, pero también corremos el riesgo de perder referencias propias, diluyendo lo local en una cultura digital global. La cultura digital nos conecta. Sí, claro que sí, pero también nos estandariza. Y en esa tensión sobre lo global y lo personal construimos nuestra identidad. En ese intento por pertenecer, a veces perdemos lo que nos hace únicos. Nuestra identidad se mezcla entre hashtags, entre tendencias virales. Publicamos tanto que a veces olvidamos vivir lo que no se puede postear. Ahora hablemos de uno de los fenómenos más peligrosos de la era digital, la posverdad. Vivimos rodeados de información, pero, paradójicamente, cada vez cuesta más saber qué es real y qué no. El término posverdad, dice González Caldazo, que describe una distorsión deliberada de la realidad para manipular creencias y opiniones. No se trata solo de mentir, sino de apelar a lo que la gente quiere creer.
Según un estudio de la Universidad Nacional de 3 de Febrero y el Consejo Económico y Social, más del 50% de los argentinos recibió fake news, al menos una vez por semana, y casi 1 de cada 5 las recibe todos los días. Entonces, ¿cómo confiamos en lo que leemos? ¿Quién decide qué es verdad? Cuando esa desinformación se mezcla con discursos de odio, los resultados pueden ser devastadores. Polarización, violencia simbólica, incluso autocensura por miedo a ser atacados. Autores como Estrada Cuscano y González Caldazo explican que la posverdad no es una mentira cualquiera. Es una verdad emocional, algo que creemos no porque sea cierto, sino porque nos hace sentir parte de algo. En la era digital, todos somos productores y consumidores de información, pero también somos responsables de verificar y cuestionar y no dejarnos llevar por lo viral, algo que pasa tan a menudo. Vivimos en una sociedad donde la información fluye sin descanso. Cada segundo se publican millones de datos, opiniones, imágenes, y en medio de ese ruido digital, la pregunta sigue siendo: ¿entendemos realmente lo que compartimos? ¿O simplemente formamos parte del flujo? Este proyecto, Conexiones Digitales, Identidad, Cultura y Globalización en la Era de la Información, nació con la necesidad de poner en pausa el scroll y mirar con más profundidad cómo la tecnología moldea nuestra forma de ser y de pensar. Porque sí, la globalización nos conecta, pero también puede homogeneizarnos. Nos acerca al mundo, pero a veces nos aleja de nuestra identidad más genuina. La brecha digital, como explica la autora Alma Rosa Alba de la Selva, ya no es solo una cuestión de acceso, sino de oportunidades y conocimiento. No todos sabemos usar la tecnología de la misma manera, y eso genera nuevas desigualdades, invisibles, pero reales. Y si a eso sumamos fenómenos como la posverdad, la fake news, nos damos cuenta de que la información, esa que debería unirnos, a veces se convierte en un campo de batalla emocional. Vivimos en una época donde los hechos parecen importar menos que las emociones y donde muchas veces creemos, no porque algo sea cierto, sino porque queremos que lo sea. Por eso elegí el podcast como formato, porque la voz tiene ese poder, nos permite transmitir emociones, acompañar, reflexionar y generar una conexión distinta con quien nos escucha. En la era de las pantallas, volver a escuchar es un acto de presencia, una forma de aprender sin distracciones, de conectar sin filtros. El podcast también representa lo que buscamos en este proyecto, un espacio íntimo, accesible y educativo, donde los temas complejos pueden explicarse con esta cercanía y donde la reflexión se sienta tan natural como una conversación entre amigos. Hoy más que nunca necesitamos aprender a usar la tecnología con conciencia, a pensar antes de compartir, a distinguir entre estar conectados y estar presentes. Porque comunicar también es educar. Y en tiempos donde sobran las palabras, elegir qué decir y cómo decirlo es una forma de resistencia. Gracias por escuchar, por tomarse este momento para pensar y por ser parte de esta comunidad que busca entender más que consumir. Nos encontramos el próximo episodio de Conexiones Digitales, donde vamos a hablar del arte y la cultura en la era digital. Hasta la próxima. Chao, chao.